El cardenal Robert Francis Prevost de Chicago ha sido elegido como Papa León XIV, haciendo historia como el primer estadounidense en ascender al papado. Su elección ha provocado conmociones tanto en la Iglesia Católica como en la comunidad mundial, provocando una mezcla de esperanza, curiosidad e inquietud. Algunos ven su ascenso como el amanecer de una nueva era, mientras que otros temen que pueda señalar el principio del fin. Durante siglos, la profecía bíblica ha advertido sobre una época marcada por el engaño, la destrucción y el caos, cuando el mundo comenzaría a desmoronarse bajo el peso de su propio pecado. Las señales son cada vez más difíciles de ignorar. El debilitamiento de la fe, el colapso de las economías globales, los desastres naturales sin precedentes y el surgimiento de pandemias mortales apuntan a una conclusión aleccionadora: es posible que estemos entrando en los últimos días. ¿Estamos empezando a presenciar la sombra del anticristo? ¿Se está preparando un gran engaño para desplegarse ante nuestros ojos? Quédese con nosotros mientras exploramos cómo se puede estar desarrollando la profecía bíblica y qué deben hacer los creyentes para permanecer firmes en su fe durante estos tiempos difíciles. ¿Quién es el nuevo Papa? Papa León XIV, ex cardenal Robert Francis Prevost, creció en una familia de clase trabajadora en Chicago. Desde muy joven mostró una profunda devoción a Dios y finalmente se unió a la Orden de San Agustín, una congregación religiosa comprometida con la humildad, la educación y el servicio a los necesitados. Su viaje lo llevó lejos de su hogar, a Perú, donde vivió durante más de 20 años, dedicando su vida a ayudar a los pobres y defender los derechos de las comunidades indígenas. Su servicio le valió no solo respeto sino también la ciudadanía peruana. Con el tiempo, ascendió en las filas de la Iglesia, convirtiéndose en obispo y luego en arzobispo. Aunque algunos se sorprendieron por la elección de un papa estadounidense, muchos vieron en él una continuación del espíritu reformista del Papa Francisco. En 2023, reconociendo su compasión y disciplina, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la dicasterio para los obispos, confiándole la responsabilidad de supervisar los nombramientos de obispos en todo el mundo. Su integridad y perspicacia espiritual impresionaron a muchos, sin embargo, pocos previeron que algún día llevaría la corona papal. Su elección fue un shock para muchos dentro y fuera de la Iglesia. Históricamente, el papado ha estado dominado por líderes europeos, particularmente de Italia, Francia y Alemania. El ascenso de un papa estadounidense, especialmente uno de orígenes tan humildes, destrozó siglos de tradición y subrayó la naturaleza cambiante de la Iglesia global. ¿Pero fue realmente inesperado? El Papa Francisco, durante su reinado, había ampliado intencionalmente el colegio de cardenales, incorporando voces de África, Asia y América Latina, regiones que antes estaban subrepresentadas. Este cambio allanó el camino para que alguien como el cardenal Prevost fuera visto como un puente entre el norte y el sur global, entre la vieja Iglesia y la nueva. Su elección señala una Iglesia que intenta lidiar con ideologías modernas, una fe menguante y un llamado urgente a la reforma. Sin embargo, también nos deja con preguntas más profundas y preocupantes: ¿por qué ahora? ¿Por qué él? Tras su elección, el Papa León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles. Sus palabras fueron humildes, unificadoras y llenas de gracia. Sin embargo, en un ambiente más privado, compartió una advertencia con funcionarios del Vaticano que provocó conmoción en las comunidades religiosas. En tiempos de agitación, el anticristo no vendrá con una espada, sino con palabras amables. No quebrantará tu fe, la redefinirá. Y si no oras y no te apoyas en Dios diariamente, ni siquiera notarás cuando tu fe cambia. Este mensaje, escalofriante por su claridad, hace eco de temas apocalípticos que se encuentran en las Escrituras. La advertencia del Papa León insta a los creyentes a permanecer vigilantes, recordándonos que los mayores peligros pueden no llegar como ataques sino como distorsiones sutiles. ¿Fue profética su advertencia? ¿Era una señal de un engaño venidero? ¿O el Papa León ya está presenciando señales que nosotros, el público, todavía tenemos que captar? A medida que el miedo y la confusión se extienden por todo el mundo, más personas se preguntan si realmente estamos viviendo en los últimos días. No es solo una crisis, es la convergencia de muchas. Declive moral, la inestabilidad económica, los conflictos armados y la escalada de desastres naturales han llevado a muchos a cuestionar la dirección en la que se dirige el mundo. Uno de los signos más reveladores es la erosión de los valores morales. Los comportamientos que alguna vez se consideraron pecaminosos ahora se celebran ampliamente, mientras que las verdades divinas son descartadas o burladas. El profeta Isaías advirtió una vez:
Hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Lo que estamos presenciando es más que un cambio social, es una batalla espiritual por el alma de la humanidad. En todo el mundo están estallando conflictos violentos. Desde Ucrania hasta Oriente Medio, el caos se está extendiendo. Las protestas se están intensificando y las potencias globales están eligiendo bando. El mismo Jesús advirtió en Mateo 24, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Una nación se levantará contra otra nación. Estos no son solo eventos aleatorios. Son señales, predichas hace mucho tiempo. Mientras tanto, las dificultades económicas están afectando a las naciones. Los precios de bienes esenciales como alimentos, combustible y vivienda siguen aumentando. Proverbios 22, 7 dice, el prestatario es esclavo del prestamista. A medida que la deuda global se dispara y la desigualdad crece, muchos creen que los cimientos mismos del sistema financiero están comenzando a tambalearse. La naturaleza también gime. Los terremotos, incendios forestales, inundaciones y huracanes están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Si bien los científicos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, los creyentes ven algo mucho más profundo. Romanos 8 y 22 dice, sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto. La tierra misma clama bajo el peso del pecado. Cada desastre se siente como un toque de trompeta del cielo, advirtiéndonos que nos preparemos. Incluso antes de su fallecimiento, el Papa Francisco advirtió sobre un gran engaño. Recordó a los fieles que el mal a menudo tiene un rostro amistoso, prometiendo paz y unidad mientras siembra ruina espiritual. Como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 y 14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Según los libros de Daniel, Tesalonicenses y Apocalipsis, la Biblia predice el surgimiento de un líder mundial, el Anticristo, que darán un paso al frente durante una época de agitación global. 2 Tesalonicenses 2, 3 advierte, ese día no llegará a menos que primero venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado. No vendrá con guerra, sino con promesas de paz, sanación y unidad. Y el mundo, desesperado por tener esperanza, lo recibirá con los brazos abiertos. ¿Tenemos suficiente discernimiento para ver más allá del engaño? ¿O ya estamos cayendo en la trampa? A raíz de las advertencias del Papa Francisco, ahora surgen interrogantes en torno a su sucesor. ¿Podría el Papa León XIV estar ocultando secretos de su pasado? Si bien es ampliamente respetado por sus años de servicio y dedicación a los pobres, su elección ha reabierto viejas controversias. Algunos críticos han expresado su preocupación por su postura conservadora en temas como la ordenación de las mujeres y derechos LGBTQI, argumentando que sus puntos de vista no están en sintonía con los valores actuales de inclusión e igualdad. Aún más preocupantes son las acusaciones que se remontan a su estancia en Perú. A pesar de su reputación de defender a los vulnerables, algunos afirman que no respondió adecuadamente a los informes de abuso sexual por parte de sacerdotes. No hay evidencia concreta de que estuviera directamente involucrado, pero los críticos dicen que su silencio y falta de acción permitieron que el abuso fuera enterrado silenciosamente. Esto ha generado serias preocupaciones. ¿Fueron estos temas pasados por alto por los líderes de la Iglesia para allanar el camino para su ascenso? ¿Su ascenso fue orquestado para proteger la imagen de la institución a expensas de la justicia? En Mateo 7 y 15, Jesús advirtió, cuídense de los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En estos tiempos de incertidumbre, los fieles deben permanecer alerta. Las palabras amables y el comportamiento amable no son suficientes. Hay que poner a prueba la verdad, agudizar el discernimiento y, sobre todo, la oración debe ser constante. Vivimos en tiempos que requieren vigilancia, fe y coraje para cuestionar lo que puede parecer santo pero que está envuelto en sombras. Si el Papa León XIV es verdaderamente un siervo de Dios, entonces su legado será de curación e integridad. Pero si hay corrupción escondida bajo sus ropas sagradas, la Iglesia debe reunir el coraje para enfrentarla. La oscuridad no puede permanecer para siempre en presencia de la luz. A medida que el mundo se tambalea al borde del caos y la confusión espiritual continúa profundizándose, surge una pregunta inquietante, que resuena no solo en las mentes de los creyentes sino también entre los escépticos: ¿fue el Papa León XIV el anticristo? ¿Lleva la marca del engañador predicho en las Escrituras antiguas? Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos ha advertido que un día surgiría un gran engañador, un hombre que parece puro, que habla de paz,
que une al mundo, pero cuyo corazón está sumido en sombras. Este hombre se llama el Anticristo. Ahora muchos empiezan a preguntarse, ¿podría el Papa León XIV ser ese hombre? Desde el mismo momento en que pisó el balcón del Vaticano captó la atención del mundo entero. Habló con dulzura. Él sonrió con calidez. Llamó a la unidad, al amor y a la paz. Pero fue una frase en particular la que traspasó los corazones de los cristianos de todas partes. El Anticristo no vendrá con una espada, sino con palabras amables. No quebrantará vuestra fe. Cambiará su definición. Esa frase provocó un escalofrío en la columna vertebral de todo creyente familiarizado con las advertencias bíblicas. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, las Escrituras advierten sobre la venida del hombre de pecado, que surgirá solo después de una gran rebelión. Se enaltecerá y engañará a multitudes. Apocalipsis 13 añade que el mundo entero se maravillará y seguirá a la bestia, que parece traer paz pero habla engaño. El Papa León XIV no solo es venerado por los católicos. Es admirado por líderes mundiales, celebridades, figuras de los medios e incluso ateos. Personas de todas las religiones, y aquellas que no tienen fe, lo consideran un símbolo de esperanza. Pero esa admiración generalizada es lo que hace que este momento sea tan peligroso. La Biblia advierte que el Anticristo será profundamente admirado. Realizará señales y hablará con palabras que parecen santas, pero que alejarán a la gente de la verdad de Dios. Habla de salvar el planeta, alimentar a los hambrientos y poner fin a las guerras, objetivos nobles, sin duda. Pero aquí radica la precaución, el Anticristo no vendrá como un monstruo. Él vendrá apareciendo como un Salvador. ¿Podría el Papa León XIV ser ese hombre? No debemos lanzar acusaciones sin pruebas. Pero tampoco podemos ignorar las señales. El mismo Jesús advirtió en Mateo 12 y 24 que se levantarían falsos mesías y falsos profetas que engañarían, si fuera posible, incluso a los elegidos. Eso significa que incluso los creyentes más fuertes podrían ser engañados si no están atentos. No se trata solo de las palabras del Papa León, sino del mundo que se desarrolla a su alrededor. Las guerras están estallando. Los desastres naturales se están intensificando. Las economías están fallando. La moralidad está colapsando. La verdad está siendo reemplazada por el relativismo. Y ahora ha surgido un líder, uno que ofrece respuestas, pero habla con acertijos y cuyos mensajes tuercen sutilmente los cimientos de la fe. No se trata de odio. Se trata de discernimiento espiritual. Incluso si el Papa León XIV no es el Anticristo, puede estar preparando el camino para quien sí lo es. Manténgase alerta. Manténgase firme en la palabra. Esté atento a las señales. Lo más importante es permanecer cerca de Jesús, porque los días venideros pondrán a prueba a cada creyente. Esperanza para el futuro, redescubriendo el propósito a través de las fiestas de Dios. ¿Qué pasaría si las fiestas que celebramos no fueran solo momentos de alegría, sino citas divinas, invitaciones sagradas de Dios mismo? ¿Qué pasaría si, escondido en el calendario, Dios programara reuniones anuales con nosotros para recordarnos su plan, reavivar nuestra fe y prepararnos para un destino glorioso? Ese es el mensaje profundo detrás de las fiestas del Señor. Estos días sagrados descritos en la Biblia, que a menudo se pasan por alto, no son tradiciones creadas por el hombre. Son días santos ordenados por Dios, llenos de significado profético, que revelan la historia de Jesús, desde su sacrificio hasta su regreso. A diferencia de las festividades modernas, a menudo envueltas en materialismo y despojadas de su poder espiritual, las fiestas de Dios hablan directamente de nuestra necesidad más profunda, esperanza. Las celebraciones populares actuales, incluso las que llevan nombres cristianos, a menudo están desconectadas de su verdadero propósito. La Navidad todavía lleva el nombre de Cristo, pero con demasiada frecuencia gira en torno al consumismo, la nostalgia y la distracción en lugar de una reflexión profunda sobre la misión del Salvador. La Pascua, destinada a honrar la resurrección, el evento más poderoso de la historia de la humanidad, se ha convertido para muchos en una festividad centrada en conejitos, huevos y tendencias de la moda. Otras festividades como el Día de San Valentín reemplazan el amor sacrificado con un romance idealizado. Halloween, arraigado en el paganismo, tiene poca o ninguna relevancia espiritual. Estas fiestas pueden entretener, pero rara vez transforman. Lo que nos falta no es solo tradición, sino revelación.
Necesitamos celebraciones que nos anclen a lo divino, que nos realineen con quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha prometido. Por eso las fiestas designadas por Dios son más importantes ahora que nunca. Las fiestas de Dios, un modelo divino. Las fiestas descritas en Levítico 23 siguen un orden preciso, para nada aleatorio, pero forman una línea de tiempo profética de salvación. Cada fiesta corresponde a un evento importante en la obra de Cristo, ya sea cumplido o aún por venir. Estas no son meras costumbres judías. Ellos son santos ensayos, señalando la victoria final de Dios. Pascua y la Cena del Señor, el Cordero Inmolado. La Pascua recuerda la liberación de Israel de Egipto, pero también presagia la crucifixión de Jesús, el verdadero Cordero Pascual, 1 Corintios 5, 7. Su sangre trae libertad eterna. Pablo afirma en 1 Corintios 11 y 26 que cuando comemos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Pan es sin levadura, eliminando el pecado. Inmediatamente después de la Pascua, esta fiesta de una semana simboliza la eliminación del pecado, representado por la levadura. Pablo escribe en 1 Corintios 5, 7-8 instando a los creyentes a vivir en sinceridad y verdad. Cristo nos ha limpiado, pero estamos llamados a caminar diariamente en santidad. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez, es una forma de vida. Primicias y Pentecostés, nueva vida y poder. Primicias celebra el comienzo de la cosecha y señala la resurrección de Jesús, las primicias de los que durmieron, 1 Corintios 3 y 20. Pentecostés, 50 días después, marca el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 2, el nacimiento de la Iglesia y nuestro empoderamiento para difundir el Evangelio. No somos salvos para ser pasivos, somos salvos para ser enviados. Fiesta de las trompetas, Cristo regresa. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashaná, es una llamada de atención. Señala preparación. Espiritualmente, apunta al regreso de Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 3 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, y los muertos resucitarán. Apocalipsis 11 y 15 confirma esto con la séptima trompeta que declara el reinado de Cristo. Día de la expiación y el pecado quitado, Satanás atado. Yom Kippur es la más solemne de todas las fiestas, un día de ayuno y reflexión profunda. Mira hacia la eliminación total del pecado y la atadura de Satanás, Apocalipsis 20, 1-3. Nos recuerda que la verdadera esperanza no es solo el perdón, es la liberación total del mal. Fiesta de los tabernáculos, Dios habita con nosotros. Esta fiesta final celebra la alegría y el futuro reinado de Cristo en la tierra. Los creyentes permanecen en cabañas temporales para simbolizar la impermanencia de la vida y el reino eterno venidero. Apocalipsis 21 proclama, y aquí, la morada de Dios está con el hombre. El último gran día, misericordia final y restauración. Esta fiesta menos conocida representa la resurrección y el juicio final. Revela el corazón de Dios, que incluso aquellos que nunca conocieron a Cristo tendrán la oportunidad de conocerlo, 2 Pedro 3, 9. Todos los días señalados por Dios declaran una gran verdad, su plan es para todas las personas. Nadie está fuera de su alcance. ¿Por qué esto es importante hoy? Estas no son reliquias antiguas. Ellos son citas divinas, recordatorios oportunos de dónde nos encontramos en el plan de Dios. Le dan ritmo a nuestro año, nos anclan en la verdad eterna y nos llaman a regresar a nuestro propósito. Mientras el mundo distrae, Dios dirige. Como dijo el apóstol Pablo, si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. 1 Corintios 15, 1-19 nos recuerda que nuestra esperanza no es pequeña ni pasajera. Estas fiestas sagradas declaran que nuestra esperanza es audaz, eterna y anclada en algo mucho más grande que el momento presente. Extienden una poderosa invitación, no a escapar de las dificultades, sino a afrontarlas con fe. Nos llaman a arrepentirnos, a creer y a celebrar, no porque la vida sea fácil, sino porque la eternidad está cerca. Vivir según las fiestas señaladas por Dios no significa estar sujeto a leyes rígidas. Más bien, significa ser despertado por la gracia. Estos festivales no son reliquias del pasado, son ritmos espirituales que realinean nuestros corazones de lo temporal a lo eterno. Nos ayudan a vivir con anticipación, moldean la forma en que criamos a nuestros hijos y profundizan nuestra adoración con comprensión. Sobre todo, señalan a Jesús. Él es nuestra verdadera Pascua.
Él es el primer fruto de la resurrección. Él es quien regresará al sonido de la trompeta final. Y cuando llegue ese día, queremos que nos encuentren listos. Dejemos, pues, que estas fiestas sirvan como santos recordatorios. Deja que marquen tu calendario y den forma a tu año. Permítales guiar su corazón de regreso al propósito, de regreso al gozo y de regreso a una esperanza tan inquebrantable que ninguna prueba puede derribarla. Al cerrar, lo invitamos a mantenerse involucrado, suscríbase, comente y viaje con nosotros mientras profundizamos en las verdades proféticas de las Escrituras. La Biblia ha advertido durante mucho tiempo sobre un poderoso engañador, el Anticristo. En los últimos días, se levantará para engañar a las naciones, utilizando influencia, miedo y falsos milagros para poner al mundo bajo su control. Mientras somos testigos del rápido aumento de la vigilancia mediante inteligencia artificial, las monedas digitales y una crisis moral que se vuelve más oscura cada día, debemos preguntarnos, ¿son estas las mismas señales sobre las que nos advirtieron las Escrituras? Únase a nosotros mientras exploramos 7 señales innegables que apuntan a la venida del Anticristo y examinamos cómo se desarrolla la profecía bíblica ante nuestros ojos. El libro de Apocalipsis habla de un líder mundial que exigirá obediencia total y establecerá control global. ¿Podrían las tecnologías emergentes de hoy, inteligencia artificial, identificación digital e infraestructura de vigilancia, ser las herramientas que lo empoderan? Apocalipsis 13, 16-17 ofrece una advertencia aleccionadora. Habla de un día en el que toda persona, independientemente de su estatus, deberá recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Sin él, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca de la bestia definirá la lealtad al Anticristo. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que ya se están formando las bases de dicho sistema. Los gobiernos y las corporaciones están implementando rápidamente el reconocimiento facial, el seguimiento biométrico y el análisis de comportamiento basado en inteligencia artificial. Estas herramientas monitorean nuestros movimientos, compras e incluso pensamientos. Las monedas digitales están reemplazando rápidamente al efectivo físico, dando lugar a un sistema financiero donde cada transacción puede ser rastreada, restringida o congelada. En algunos países, los sistemas de crédito social impulsados por la IA ya recompensan o castigan a los ciudadanos en función de su conformidad y comportamiento, haciendo eco inquietantemente de las advertencias bíblicas. Negarse a adaptarse a este sistema emergente podría resultar en una exclusión total, aislamiento social, económico y espiritual. La IA puede procesar una gran cantidad de datos, predecir comportamientos e incluso actuar independientemente de la supervisión humana. Este tipo de poder podría permitir al Anticristo hacer cumplir su voluntad con una precisión aterradora. La Biblia advierte que quienes rechacen la marca enfrentarán persecución. Apocalipsis 1:15 predice un momento en el que la segunda bestia hará que una imagen hable y exija adoración, castigando con la muerte a quienes se resistan. Si bien estas visiones del futuro pueden parecer aterradoras, también son una llamada de atención. La Biblia nos asegura que el poder del Anticristo es temporal. Cristo regresará, desmantelará su reino y establecerá el reinado eterno de Dios. No importa qué tan rápido avance la tecnología, el plan de Dios sigue siendo soberano. Para quienes ponen su confianza en Cristo, la victoria ya está asegurada. La Biblia también predice un colapso moral que precederá al ascenso del Anticristo, un mundo plagado de anarquía, corrupción y decadencia espiritual. A medida que nos alejamos de Dios, nos abrimos al engaño y al desorden. Mateo 12:12 advierte, a medida que aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo vemos ahora, en la desintegración de las familias, en el rechazo generalizado de los valores morales y en el surgimiento de ideologías radicales. El crimen y la violencia están aumentando, especialmente entre los jóvenes. En Estados Unidos, la mayoría de las condenas penales involucran ahora a personas menores de 30 años, lo que indica un inquietante cambio generacional. Las ciudades están abrumadas por el malestar y muchas claman por un Salvador. El Anticristo aprovechará este momento, presentándose como un pacificador. Pero detrás de sus promesas habrá opresión y destrucción espiritual. Uno de los principales contribuyentes a este declive moral es el colapso de la familia tradicional. Los estudios muestran que los niños criados en hogares desintegrados enfrentan mayores riesgos de sufrir problemas de salud mental y desorientación moral. Ante el caos, la gente anhelará liderazgo. El Anticristo ofrecerá esperanza, pero su paz será una mentira. Su reinado traerá persecución y engaño.
Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan, Dios tiene el control. 2 Timoteo 3, 1-5 describe vívidamente estos últimos días. Habla de egoísmo, arrogancia, rebelión y de una sociedad que parece piadosa pero niega su poder. Este es nuestro mundo hoy. Pero los que permanezcan fieles vencerán. Ahora es el momento de compartir el Evangelio y preparar nuestros corazones. Un aspecto escalofriante del ascenso del anticristo es su infiltración en las instituciones religiosas. Muchos esperan un dictador político, pero la Biblia dice que también engañará mediante la religión. 2 Tesalonicenses 2, 4 advierte que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, proclamándose incluso divino. La corrupción en las instituciones religiosas ya está allanando el camino. Las divisiones, los escándalos y los compromisos doctrinales están debilitando las defensas espirituales. El Vaticano, en medio de especulaciones sobre el liderazgo futuro, podría ser vulnerable a tal engaño. 1 Timoteo 4, 1 habla de un tiempo venidero en el que la gente abandonará la fe y abrazará enseñanzas falsas. La corrección política, los movimientos interreligiosos y la doctrina diluida están creando un mundo donde la verdad se confunde y el engaño prospera. Muchas iglesias ahora están más enfocadas en agradar a la cultura que en defender las Escrituras. El anticristo se aprovechará de este clima espiritual debilitado. A medida que la humanidad se acerca a una encrucijada, debemos preguntarnos, ¿caeremos en las mentiras del mundo o volveremos a Dios? El Salmo 91, 2 nos recuerda, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. No importa cuán oscuro sea el camino por delante, la luz de Dios aún brilla. El anticristo también realizará señales y prodigios sobrenaturales para convencer al mundo de su divinidad. Pero su poder no vendrá de Dios, será satánico. 2 Tesalonicenses 2, 9-10 advierte que el inicuo vendrá con milagros falsos diseñados para engañar. Estas señales atraparán a muchos, haciéndoles creer que Él trae paz y salvación. Pero todo será mentira. Incluso los acontecimientos celestiales, como la próxima luna de sangre del 13 de marzo, pueden utilizarse para engañar. Joel 2:31 dice que la luna se convertirá en sangre antes del día del Señor. Mientras Dios usa señales, Satanás las imita para engañar. El anticristo puede utilizar eclipses solares, lluvias de meteoritos y otras maravillas para fingir el cumplimiento de la profecía. Apocalipsis 13:14 habla de grandes señales utilizadas para engañar al mundo. Incluso el fuego del cielo servirá para su engaño. Aquellos sin base espiritual serán presa. Pero Cristo nos advirtió en Mateo 12:24, se levantarán falsos mesías con señales destinadas a engañar, incluso a los fieles. Debemos permanecer vigilantes, acercándonos a Dios. Santiago 4:8 promete que mientras lo busquemos, Él se acercará a nosotros. El poder del anticristo será vasto, pero limitado. Apocalipsis 11:7 declara que la bestia hará guerra contra los 2 testigos de Dios, venciéndolos y matándolos. Estos testigos predicarán la verdad durante la gran tribulación, exponiendo al anticristo. Intentará silenciarlos y por un momento, lo conseguirá. Apocalipsis 11:10 dice que el mundo celebrará sus muertes, un sombrío recordatorio de que la verdad será odiada en los últimos días. Pero la historia no ha terminado. Después de 3 días, Dios resucitará a los 2 testigos ante los ojos del mundo, mostrando su máxima autoridad y poder. El anticristo no se contentará con silenciarlos. Su ira se extenderá aún más y apuntará a cualquiera que se atreva a resistir su dominio. Lo que seguirá es una ola global de persecución como ninguna otra en la historia. Aquellos que permanezcan leales a Jesucristo enfrentarán una opresión implacable, serán perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados por su fe inquebrantable. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios sigue siendo soberano. Aunque el anticristo pueda lograr silenciar a los siervos de Dios, no puede borrar la verdad. Estos próximos días serán sombríos, pero Dios ya los ha revelado a través de la profecía y también nos ha asegurado la victoria. El reinado del anticristo será breve. Jesucristo regresará en majestad y justicia para restablecer su reino eterno. Ahora es el momento de fortalecer nuestra fe y volver a Dios de todo corazón. El mundo está cambiando rápidamente y la batalla entre la verdad y el engaño es cada vez más visible. El anticristo puede intentar apagar la luz del testimonio de Dios, pero el triunfo pertenece a Cristo. ¿A dónde regresará Jesús? Comprender las señales proféticas es esencial.
El regreso de Jesucristo es un pilar central de la esperanza cristiana, traer justicia, restauración y paz a un mundo sumido en el caos. Sin embargo, la historia está llena de profecías falsas y predicciones equivocadas sobre su regreso, en cuanto a su momento, ubicación y naturaleza. Afortunadamente, las Escrituras describen las verdaderas señales que conducirán a su segunda venida para que los creyentes no sean engañados. Durante su estancia en la tierra, los discípulos de Jesús anhelaban entender lo que les esperaba. En privado, le preguntaron sobre las señales de su regreso y del fin de los tiempos, Mateo 24, 3. En el Monte de los Olivos, Jesús pronunció una profecía detallada que revelaba acontecimientos fundamentales que precederían a su regreso. Estos incluyeron la difusión de falsas enseñanzas religiosas y el surgimiento de falsos mesías, Mateo 24, 4-5, un aumento de los conflictos y guerras globales, Mateo 24, 6-7, hambrunas, plagas y terremotos devastadores, Mateo 24, 7, y una persecución tan intensa que haría que muchos renunciaran a su fe, Mateo 24, 9-10. La anarquía generalizada enfriaría el amor humano, Mateo 12 y 12, sin embargo, el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin, Mateo 12 y 14. Jesús también predijo el sitio de Jerusalén, Mateo 12 y 15, señalando su profundo papel espiritual en los capítulos finales de la historia. Su regreso, a diferencia de las enseñanzas de los arrebatos secretos, será universalmente visible. Después de la gran tribulación, los disturbios cósmicos anunciarán su venida, el oscurecimiento del sol y de la luna y un temblor de los cielos, Mateo 12 y 29. Jesús lo describió vívidamente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces todos los pueblos de la tierra harán duelo cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, Mateo 12 y 30. Esto hace eco de Hechos 1, 9-11, donde los ángeles aseguran a los discípulos que Jesús regresará tal como ascendió, visiblemente y en gloria. Apocalipsis 1, 7 confirma, todo ojo le verá. No habrá lugar a dudas. Jesús advirtió severamente contra creer en rumores de apariciones secretas o revelaciones privadas. Vendrán engañadores, afirmando que ha regresado a lugares secretos o a unos pocos elegidos, Mateo 24, 23-26. Millones de personas ya han sido descarriadas por esas mentiras. Sin embargo, las Escrituras no dejan ambigüedad, el regreso de Cristo será global, inconfundible y estará acompañado de la autoridad divina. Antes de que Jesús establezca su reinado, se desarrollará una batalla final. Las naciones se reunirán en el valle de Armagedón, Apocalipsis 16, 14-16, y luego avanzarán hacia el valle de Josafat cerca de Jerusalén, donde Jesús las derrotará con justicia divina, Joel 3, 2, Apocalipsis 19, 11-21. Regresará al Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde ascendió, Hechos 1, 9-12. Zacarías profetizó, en aquel día sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, Zacarías 14, 4, y el monte se dividirá en dos. Esto cumple la promesa de su regreso visible y físico. Después de su regreso, Jesús establecerá su reino en Jerusalén. Como se predijo en Miqueas 4, 1-2, esta ciudad se convertirá en el centro espiritual del mundo. Las naciones buscarán su sabiduría y la paz fluirá desde sus puertas. Dios, como Creador, sabe lo que conduce al florecimiento o la destrucción humana. No nos dejó descubrir la moralidad mediante prueba y error, Él nos dio guía divina a través de su ley, los 10 mandamientos. Jesús los resumió en dos principios, amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, Mateo 10 y 37, y amar a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10 y 39. Los mandamientos, dados por primera vez en el monte Sinaí, no son restricciones sino protecciones amorosas que preservan a la humanidad de la destrucción del pecado, 1 Juan 3, 4. Jesús afirmó su importancia cuando dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, Mateo 7 y 17. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20, 3, exige una devoción incondicional, recordándonos que nada, ni el dinero, ni el poder, ni el placer ni la ambición humana, debería jamás ocupar el lugar de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús para que lo adorara, el Salvador respondió con las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4, 4. Su inquebrantable obediencia es nuestro modelo. Debemos protegernos de los dioses falsos y de las distracciones que nos alejan de la adoración pura.
El segundo mandamiento, no te harás imagen tallada, Éxodo 20, 4-6, prohíbe la idolatría en todas sus formas. Ya sean ídolos físicos, riqueza material o incluso estatus, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones se convierte en un ídolo. Pablo advirtió en Colosenses 3, 5 que incluso la avaricia es idolatría. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Éxodo 20, 7, va más allá de evitar las maldiciones. Nos llama a honrar a Dios en todo lo que decimos, hacemos y representamos. Jesús dijo, que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, Mateo 5 y 37. Vivir con integridad glorifica su nombre. El sábado es un don divino, una pausa sagrada para el descanso, la adoración y la renovación. Observarlo permite a los creyentes desconectarse del caos mundano y reconectarse con Dios. Más que un día libre, es un símbolo de descanso eterno en su reino venidero. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 8 y 12, une el amor a Dios y a los demás. Sienta las bases de las relaciones humanas, fomentando el respeto, la obediencia y el cuidado de la familia. En Malaquías 1, 6, Dios pregunta, si soy padre, ¿dónde está mi honor? Honrar a los padres nos entrena para honrar a Dios. La palabra hebrea, kabat, que significa honrar, implica peso, valor y reverencia. Honrar a los padres incluye escucharlos, obedecer instrucciones piadosas y cuidar de ellos en la vejez. Jesús reprendió a los líderes religiosos que ignoraban el cuidado de los padres en nombre de la religión, Marcos 7 y 11. La verdadera fe nunca descarta el deber familiar, lo abraza. Este mandamiento incluye una promesa, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, Efesios 6, 2-3. Pablo se hizo eco de esto en Colosenses 3 y 20. La obediencia agrada a Dios, pero no cuando contradice su palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5 y 29. El sexto mandamiento, no matarás, Éxodo 8 y 13, afirma que la vida pertenece a Dios. Génesis 2, 7 nos recuerda que Dios sopló vida en la humanidad. Jesús ofreció vida eterna a través de su propio sacrificio, Juan 3 y 16. En Deuteronomio 30, 19, Dios presenta una elección, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge, pues, la vida. Este comando prohíbe los asesinatos injustos e intencionales, pero reconoce causas justas como la defensa propia o la justicia. Jesús extendió esta enseñanza, cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, correrá peligro de juicio, Mateo 5, 21-22. Un Juan 3 y 15 agrega, el que aborrece a su hermano es homicida. El odio, sin control, es muerte espiritual. En lugar de odio, Jesús ordena amar, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, Mateo 5, 43-45. El sexto mandamiento nos insta a elegir el amor, la vida y la reconciliación. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 8 y 14, protege la santidad del matrimonio, un pacto divino de amor, fidelidad y unidad. Génesis 2 y 24 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El adulterio rompe este pacto, dejando cicatrices de traición y familias destrozadas. Jesús amplió esta ley enseñando que incluso los pensamientos lujuriosos violan su espíritu, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5, 27-28. La pureza no comienza en el cuerpo, sino en el corazón. El matrimonio es un reflejo del amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Es sagrado, exclusivo y está arraigado en la fidelidad al pacto. Esta intención divina se expresa bellamente en Génesis 2 y 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En esencia, el matrimonio refleja la relación de Dios con su pueblo. Es un pacto basado en la confianza, el compromiso y el amor incondicional. Sin embargo, el adulterio rompe este vínculo sagrado, lo que a menudo resulta en familias fracturadas, un profundo dolor emocional y consecuencias espirituales duraderas. La enseñanza de Jesús sobre el adulterio enfatiza que la pureza comienza en el corazón. Amplió la comprensión del séptimo mandamiento al revelar que el pecado no comienza con el acto, sino con el pensamiento. En Mateo 5 y 28, él enseñó, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Esta profunda declaración revela la importancia de proteger el corazón y la mente, destacando que la verdadera pureza espiritual no se trata solo de acciones sino también de intenciones y deseos. La verdadera fidelidad en el matrimonio comienza mucho antes de que surjan las tentaciones externas, comienza en la vida interior. El apóstol Pablo también instó a los creyentes a honrar sus cuerpos como templos de Dios. El cuerpo no está destinado a la fornicación, sino al Señor, declaró en 1 Corintios 6 y 13. Esto prepara el escenario para un estilo de vida que evite activamente el pecado y la tentación. En 1 Corintios 6 y 18, Pablo advirtió además, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Esto subraya la naturaleza singularmente dañina del pecado sexual, que afecta no solo al cuerpo físico sino también al alma. La historia del rechazo de José a la esposa de Potifar, tal como se cuenta en Génesis 39, 6-20, es un ejemplo eterno de integridad y valor moral frente a la tentación. El mandamiento contra el adulterio también se extiende a formas más amplias de inmoralidad sexual, como se describe en Levítico 18, incluido el incesto, la homosexualidad y la bestialidad. En el contexto actual, esto también abarca cuestiones como la pornografía, que cultiva pensamientos impuros y erosiona las relaciones, así como las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales que deshonran el diseño de Dios para el matrimonio. A pesar de la gravedad del pecado sexual, Dios ofrece gracia y restauración. La redención está disponible para todos los que se arrepientan. Pablo tranquilizó a los corintios en 1 Corintios 6 y 11, diciendo, fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, el matrimonio sigue siendo una institución santa. Como afirma Hebreos 13, 4, el matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho conyugal debe mantenerse puro. Elegir la fidelidad permite a los creyentes reflejar el amor y la santidad de Dios en sus relaciones. Sin embargo, el concepto de adulterio no se limita a los actos físicos. La Biblia también advierte contra el adulterio espiritual, alejarse de Dios hacia los ídolos, el materialismo o los deseos mundanos. En Ezequiel 16, la idolatría de Israel se compara con un cónyuge infiel. Como se dice en Jeremías 3, 1, te prostituiste con muchos amantes, pero vuélvete a mí, dice el Señor. El octavo mandamiento, no robarás, que se encuentra en Éxodo 8 y 15, prohíbe claramente el robo. Sin embargo, su significado más profundo anima a los creyentes a vivir vidas marcadas por la honestidad, la integridad y la generosidad. Pablo instó en Efesios 4 y 28, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo bueno, para tener algo que dar al que tiene necesidad. Esta idea se repite en Hechos 8 y 35, donde se cita a Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad es un rasgo definitorio de una vida cristiana. En Malaquías, Dios reprendió a Israel por retener los diezmos, preguntando, ¿robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado a mí. El Salmo 24, 1 nos recuerda que todo le pertenece a Dios. Dar fielmente refleja esa verdad y trae bendiciones a cambio. En última instancia, el octavo mandamiento llama a los creyentes a respetar la propiedad de los demás, vivir con sinceridad y abrazar un espíritu de generosidad. El noveno mandamiento, que se encuentra en Éxodo 8 y 16, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Si bien este mandamiento prohíbe el perjurio, también abarca todas las formas de deshonestidad, calumnias, chismes, acusaciones falsas, y afirma la importancia de la justicia y la veracidad. Dios advirtió en Éxodo 23, 1-8, no difundas noticias falsas ni ayudes al culpable siendo un testigo malicioso. La justicia exige honestidad y la protección de los inocentes. En contraste, a Satanás se lo describe como el engañador, mentiroso y padre de mentira, según Juan 8 y 44. Su engaño comenzó en Génesis 3 cuando llevó a Eva a cuestionar la palabra de Dios. Pero la verdad de Dios perdura, y como asegura Apocalipsis 20, 3, llegará un momento en que Satanás será silenciado para siempre. El noveno mandamiento llama a los creyentes a vivir en la verdad, evitar difundir chismes, resistir la calumnia y defender la justicia y la integridad en todas las interacciones. Al hacerlo, reflejan el carácter de Dios y preparan sus corazones para su reino venidero. Al pasar de los asuntos bíblicos a los contemporáneos, una figura que está recibiendo atención masiva en los últimos días es Donald Trump. Después de asegurar la victoria en las recientes elecciones, el discurso público sobre él aumentó, particularmente en relación con su esposa, Melania Trump.
En un giro sorprendente, Melania hizo un anuncio revelador poco después de la victoria electoral de su marido. Explicó que era necesario divulgar esta información, especialmente dadas las actuales circunstancias de alto estrés de Trump. ¿Qué reveló exactamente Melania y cómo podría afectar a su marido? Profundicemos en sus declaraciones y sus posibles implicaciones. Donald Trump, que ahora enfrenta la realidad de su 47º mandato presidencial, ha enfrentado numerosos desafíos. Según los informes, durante la campaña electoral sobrevivió a un ataque violento por parte de un individuo hostil. Después de las elecciones, muchas de sus propuestas políticas provocaron una intensa controversia, lo que llevó a una disminución de la confianza pública entre algunos de sus partidarios. En medio de esta tormenta política, Melania inevitablemente se vio arrastrada al debate público. Como primera dama, ha enfrentado mucho escrutinio, compaginando la seguridad de su familia con un papel público muy visible. Con creciente preocupación, dio un paso adelante para compartir su visión sobre los desafíos que enfrentaban. En una entrevista reciente, Melania explicó que Trump ha estado extremadamente ocupado preparándose para la reelección, lo que ha afectado negativamente a su salud. Expresó su temor de que actores hostiles pudieran intentar nuevamente dañar a su marido. Su familia, dijo, permanece en alerta máxima y ora constantemente por su seguridad. Hizo hincapié en su profundo deseo de unidad nacional, una esperanza que cree que muchos comparten. Melania condenó todas las formas de violencia, física o emocional, y enfatizó que de ella nunca sale nada bueno. Elogió el patriotismo y la incansable ética de trabajo de su marido, diciendo que desde las elecciones se había vuelto más reflexivo y agradecido, y a menudo atribuyeba su supervivencia a la gracia divina. Expresó su esperanza de que el pueblo estadounidense apoye el liderazgo de Trump. En sus palabras, cuando la nación realmente lo respalda, la misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande se vuelve más alcanzable. Melania también se refirió a sus propias contribuciones durante el mandato anterior de Trump. Reveló que durante sus 4 años en la Casa Blanca fundó la iniciativa Bebe Best, que luego expandió a nivel internacional. También lanzó plataformas Web 2 y Web 3 para coleccionables digitales de temporada, y las ganancias respaldan iniciativas educativas para niños en hogares de acogida. Habló modestamente sobre su impacto pero con claro orgullo. Muchas vidas, señaló, cambiaron gracias a estas iniciativas. Melania, a menudo pasada por alto, puede ser una de las primeras damas más exitosas y elegantes de la historia de Estados Unidos. Cuando se le preguntó sobre su hijo, Barron Trump, Melania compartió que ha madurado significativamente, tanto en apariencia como en intelecto. Se ha interesado activamente por la política e incluso ha ofrecido a su padre consejos estratégicos. Al comprender cómo las generaciones más jóvenes interactúan con los medios, Barron alentó a su padre a conectarse más a través de plataformas digitales. Melania está orgullosa de cómo su hijo ha superado los desafíos de ser hijo de una figura política, especialmente en la universidad, donde la presencia del servicio secreto hacía imposible la vida normal. Aún así, Barron se mantuvo resistente. El consejo de Melania para otras madres es simple pero profundo: estén presentes, pasen tiempo de calidad con sus hijos, guíenlos con paciencia y escuchen verdaderamente sus necesidades. Al final de la entrevista, Melania habló sobre sus proyectos navideños y su labor benéfica. Las decoraciones navideñas de este año, diseñadas por ella, están inspiradas en un collar que compró mientras modelaba en París. Las ganancias de los coleccionables de temporada se destinarán a la matrícula universitaria de niños desfavorecidos. También promocionó sus 2 libros de mesa, un volumen negro más pequeño que ya es un éxito de ventas y una edición blanca más grande llena de fotografías de su época como primera dama. Invitó a la gente a apoyar sus esfuerzos caritativos comprando en su sitio web. A pesar de sus logros, Melania sigue enfrentando críticas en línea. Ha sido acusada de filtrar información confidencial sobre Trump, una acusación que ha provocado un debate generalizado. Sin embargo, muchos detalles siguen sin confirmarse, lo que genera especulaciones y frenesí mediático. Algunos informes sugieren que los comentarios de Melania ofrecieron conocimientos poco comunes sobre la personalidad, el estilo de toma de decisiones y las prioridades de liderazgo de Trump. Otros afirman que ella reflexionó personalmente sobre su matrimonio y el costo emocional de la presidencia. Esta revelación rápidamente se convirtió en una bola de nieve en el discurso nacional. La cobertura de los medios varió desde titulares clickbait hasta análisis políticos serios. Algunos cuestionaron si las filtraciones estaban justificadas por el interés público,
mientras que otros denunciaron la invasión de la privacidad. Para Melania, esta controversia ha cambiado la percepción pública. Una vez vista como una presencia silenciosa, ahora se encuentra en un centro de atención con carga política. Algunos la ven como un actor estratégico, otros, como una víctima atrapada en una tormenta que nunca quiso. Los efectos se han extendido más allá de Melania y han afectado al propio Donald Trump. Sus partidarios ven el escándalo como un intento deliberado de socavar su presidencia. Ya sea orquestado o espontáneo, las consecuencias son innegables. Para los críticos de Trump, las filtraciones se han convertido en una renovada fuente de municiones, lo que plantea preguntas agudas sobre su liderazgo, su toma de decisiones y su comportamiento personal. Estas revelaciones continúan intensificando los ya feroces debates en torno a su legado y la dirección de su administración. Si usted estuviera en su posición, ¿cómo abordaría estas dañinas acusaciones? Comparta sus pensamientos con nosotros y no olvide presionar el botón de suscripción para explorar más vídeos que invitan a la reflexión. Este incidente expone dilemas éticos y legales críticos, particularmente la tensión entre el interés público y el derecho a la privacidad personal. En una era digital donde los límites son cada vez más borrosos, se pone de relieve la responsabilidad apremiante que tienen tanto los individuos como las organizaciones a la hora de salvaguardar la información confidencial. A medida que la línea entre la vida pública y privada continúa erosionándose, lo que está en juego es cada vez mayor. Las filtraciones también resaltan la vulnerabilidad inherente de las figuras políticas, revelando cómo las revelaciones personales pueden fusionarse con responsabilidades públicas y, en última instancia, remodelar la opinión pública. En este panorama, los medios de comunicación juegan un papel decisivo. La cobertura ha variado desde titulares llamativos y sensacionalistas hasta análisis más profundos y reflexivos, que muestran la enorme influencia de los medios a la hora de dirigir el discurso público y enmarcar las narrativas nacionales. Estos acontecimientos provocan un debate continuo sobre la ética periodística, la responsabilidad de los medios y dónde trazar la línea entre transparencia y explotación. Esto no es simplemente un asunto de la familia Trump, plantea preguntas más amplias y universales sobre cómo nosotros, como sociedad, equilibramos los valores de apertura y privacidad. Para quienes admiran a Melania y su familia, la llegada de nueva información recibe una respuesta reflexiva y mesurada. Se toman tiempo para evaluar su autenticidad y su impacto potencial antes de compartirlo, fomentando una conversación más responsable y matizada. Con la Navidad acercándose, le extendemos nuestros más cálidos deseos a usted y a sus seres queridos para que pasen unas fiestas alegres y tranquilas, llenas de bendiciones de Dios. Ahora, dirijamos nuestra atención a algunas ideas fascinantes sobre la vida de la primera dama Melania Trump. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encontró el camino hacia un lugar de felicidad personal? Creemos que su sensación de realización proviene de una vida dedicada a la bondad, el trabajo con propósito y la generosidad. Su compromiso inquebrantable con sus objetivos siempre ha estado guiado por un deseo sincero de marcar una diferencia significativa. Más importante aún, su fe católica ha servido como ancla espiritual a lo largo de su trayectoria. Ha fomentado en ella un sentido de resiliencia, claridad y compasión. Además de su dedicación y diligencia, ha experimentado lo que ella describe como la mano guía de Jesús. Su fe y sus sinceras oraciones le han traído fuerza y paz, incluso en las circunstancias más difíciles. Creemos que esta poderosa combinación de una sólida ética de trabajo y una fe inquebrantable en Dios ha desempeñado un papel vital en la configuración de la realización de su vida. ¿Sabías qué evento la llevó a su segunda aparición en la portada de moda? Fue el anuncio de su embarazo lo que generó un importante interés mediático. Para ese artículo, posó con confianza en bikini y abrigo abierto, combinando su experiencia como modelo con su entrada a la maternidad. Durante su embarazo, Melania puso gran énfasis en la familia. Pasó mucho tiempo con su hermana, que se había mudado a Nueva York para ofrecerle apoyo, y recibió frecuentes visitas de sus padres. Esta cercanía a sus raíces se convirtió en una fuente emocional de fortaleza mientras se preparaba para la maternidad. Melania jugó un papel activo en la preparación del nacimiento de su hijo, Barron. Diseñó cuidadosamente una guardería en la Torre Trump, reflejando su intención de ser una madre devota y práctica. Un momento memorable durante este periodo fue su baby shower, celebrado en la emblemática juguetería Faw's Words. En un gesto generoso y compasivo, decidió donar todos los obsequios del evento a un hospital infantil. Tras su matrimonio con Donald Trump, la vida de Melania cambió significativamente. La pareja dividió su tiempo entre tres residencias principales,
Trump Tower en Nueva York, Trump National Golf Club en Nueva Jersey y Mar-a-Lago en Florida. Melania supervisó la creación de un spa privado en el último piso de la Torre Trump, un santuario de paz dentro de su casa. Su relación desafió las expectativas convencionales. Trump a menudo valoraba el espacio personal y el tiempo limitado juntos, una dinámica que Melania aceptó con compostura. Ella optó por no ajustarse al típico papel público de esposa. En cambio, hizo breves apariciones en eventos y luego regresó silenciosamente a sus habitaciones privadas, prefiriendo la discreción a la visibilidad. También optó por no presionar a Trump para que aprendiera esloveno, describiéndose a sí misma como una persona que no regaña y que valora la armonía por encima del conflicto. Esta actitud reflejaba su comprensión práctica de su asociación y su comodidad con sus respectivos roles. Pero, ¿qué obstáculos enfrentó Melania en su camino hacia el ferozmente competitivo mundo del modelaje? Su carrera como modelo comenzó a la edad de 16 años después de que fuera descubierta por el fotógrafo esloveno Stane Jerko. Aunque su ambición inicial era convertirse en diseñadora de moda, ese espíritu creativo finalmente dio forma a su estilo distintivo como modelo. Su carrera cobró impulso después de ganar un concurso italiano, que le abrió puertas en toda Europa y finalmente la llevó a París. En 1995, llegó un punto de inflexión cuando Paolo Zampolli, un amigo de Donald Trump, la animó a buscar oportunidades en Estados Unidos. Con su apoyo, se mudó a Nueva York en 1996, enfrentando desafíos considerables, incluidos obstáculos para obtener visas y restricciones financieras. Sin embargo, su estilo de vida disciplinado y su fuerte determinación la ayudaron a perseverar, incluso en medio de especulaciones sobre su estatus migratorio. Melania finalmente obtuvo una visa H-1B y construyó una sólida reputación en la competitiva escena de la moda. Su tenacidad y empuje le permitieron ascender de rango y lograr un amplio reconocimiento en la industria. La oración, en muchos sentidos, ha sido una constante en la vida de Melania y es una expresión vital de su fe. No es simplemente un ritual u obligación, es un salvavidas que conecta el alma humana con lo divino. Especialmente en momentos de crisis, incertidumbre o abrumador emocional, la oración se convierte en un acto profundamente personal de entrega y fortaleza. En oración, reconocemos nuestros límites y buscamos la guía de Dios, afirmando que nuestra esperanza reside únicamente en Él. Cuando la vida se vuelve pesada, la oración se transforma en una súplica de ayuda que solo el poder divino puede responder. La Biblia está llena de ejemplos de la fuerza transformadora de la oración, desde Moisés intercediendo por los israelitas hasta la milagrosa supervivencia de Daniel en el foso de los leones. Uno de los momentos más poderosos proviene de la historia de Elías en 1 Reyes 18. Frente a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías invocó a Dios con una fe inquebrantable. Su oración fue respondida con fuego del cielo, una señal espectacular del poder divino que recordó al pueblo quién era el Dios verdadero. Esa misma verdad es válida incluso hoy, cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, la fe puede superar incluso las situaciones más oscuras. En nuestro mundo moderno, donde la adversidad a menudo resulta abrumadora, la necesidad de oración es más urgente que nunca. Ya sean luchas personales, crisis globales o desafíos espirituales, la oración es una herramienta divina que cambia las circunstancias. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios 6 y 12, las batallas que enfrentamos no son meramente físicas sino espirituales. En este ámbito, la oración es nuestra arma más poderosa. Como dice el viejo refrán, la oración mueve la mano que mueve el mundo. Es un acto profundo de guerra espiritual, que exige humildad, fe y perseverancia. A través de la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios, resistimos la oscuridad e invitamos al poder divino a nuestras vidas. Santiago 5 y 16 afirma, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración no es pasiva, es una fuerza dinámica capaz de romper cadenas, derribar barreras y provocar milagros. La historia está llena de historias sobre su poder. Un ejemplo sorprendente es la caída del comunismo en Europa del Este. En Leipzig, Alemania, durante la década de 1980, pequeñas reuniones de oración en iglesias desencadenaron una ola de resistencia pacífica que condujo al colapso de un régimen opresivo. En octubre de 1989, el muro de Berlín, alguna vez considerado invencible, cayó, no por las balas, sino por la oración y la fe. Sin embargo, el poder de la oración no solo se encuentra en los grandes cambios políticos, es profundamente personal. Aporta paz en medio del caos, consuelo durante la ansiedad y fuerza en los momentos de debilidad.
La belleza de la oración es que siempre es accesible, no solo en momentos de desesperación, sino como una conversación continua con nuestro Creador. Este diálogo continuo nutre nuestra alma y nos prepara para las pruebas de la vida. Como asegura el Salmo 50, 15, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Este versículo es un recordatorio de que la oración es a la vez nuestro santuario y nuestra espada, nuestro escudo en la batalla y nuestro refugio en la tormenta. En cada situación, por difícil que sea, la oración sigue siendo nuestro puente hacia el Todopoderoso, recordándonos que nunca caminamos solos.